Muy buenas noches, amados hermanos. Buenas noches. Un gozo saludarles, un privilegio verles. Una alegría poder estar compartiendo con ustedes estos temas tan importantes, ¿verdad? Y estamos aprendiendo a dar el ejemplo. Yo y mi casa. Empezamos por nosotros. ¿Qué tal si le dices, si has venido con tu esposa, has venido con tu esposo, has venido con tus hijos, dile, yo y mi casa serviremos. Si has venido con tus amigos, dile así, yo y mi casa serviremos al Señor. Dile así, da la vuelta, ahí tu rostro a la izquierda, a tu derecha. Yo y mi casa, vamos, fuerte, dígale, yo y mi casa serviremos al Señor. Muy bien. Hoy estamos con el tema la ambigüedad, un peligro que enfrenta la familia. Vamos a ir al texto de Mateo, capítulo 19, para poder tener esta reflexión. Felicitarles de veras por haber asistido a sus talleres. Han estado muy interesantes, muchas preguntas, y eso es bastante bueno. Seguimos aprendiendo, como bien vamos a escuchar el testimonio de la familia Marengo. Seguiremos aprendiendo. Y vamos entonces a leer los versos del 3 al 11. Aquí está el Señor, ¿no?, enseñando a estos grupos. Acá hay dos grupos, el grupo de liberales y el grupo de conservadores. Y vamos a ver los discípulos, a qué grupo se pega, a los liberales o a los conservadores, cómo fueron influenciados por ese momento, por las opiniones, vale decir, por los criterios, los pensamientos de estos grupos. Dice el verso 3, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y mujer los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues entonces mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar a la esposa? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres, mas en el principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces Jesús le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. Oremos. Señor, gracias te damos por esta tu palabra. Que con esta palabra tuya, Señor, podamos tener estos principios que nos ayudan a vivir las ambigüedades que se viven, Señor, alrededor del mundo y a veces en nuestros hogares. Señor, queremos enfrentar este peligro con los principios de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. En nuestro Perú han habido factores culturales diversos, ¿no? Y dentro de ellos, por ejemplo, alguna frase que tal vez los jóvenes de hoy no lo han escuchado, pero tal vez les han contado, una frase muy peculiar, ¿no? Esta frase dice, más me pegas. Uy, ¿cómo lo sabe usted, Más me pegas, más te quiero, dice, ¿no? Una frase peruana que se ha acuñado por muchos años, gracias a Dios ya ha ido desapareciendo, pero todavía se sigue escuchando. Esa es una frase que en tiempos pasados era comúnmente aceptada entre las parejas, ¿no? Las parejas de algunas regiones del Perú. Pero uno se pregunta, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es que es esto amor? Recibe insultos, recibe afrenta, ¿y eso es amor?
Inclusive podría yo decir que en algunas ocasiones hemos podido ver que algunas personas, ¿no?, varones, insultando, mellando el honor de una mujer, hemos querido también salir al frente, ¿no?, para increparle que lo que está haciendo está mal, y en algunos casos también que usan la violencia física, ¿no? Hemos visto también que personas se acercan a defender a la chica, ¿y sabe lo que pasa? La chica termina agrediendo al que ha ido a defenderla. ¿Ha visto usted esos casos? Qué tremendo, ¿verdad? Cosas ambiguas que pasan en nuestra sociedad. Una ambigüedad, hermanos amados, no es sino estas acciones o actitudes o comportamientos inconsistentes, contradictorios, confusos, que afectan las relaciones de familia, las relaciones humanas. Nosotros sabemos, y venimos leyendo y viendo, ¿no?, que la familia tradicional está siendo muy golpeada. Familia tradicional en el sentido de mamá, papá, hijos, ¿no? Una familia tradicional está siendo muy golpeada, a punto de querer desaparecerla. ¿Qué factores están desencadenando estos cambios de estructuras familiares en el ámbito tradicional? Sabemos que hay muchos pensamientos liberales, progresistas. El mundo occidental está ridiculizando a la familia tradicional, basándose ¿en qué? En sus avances progresistas, posmodernos. A la familia conformado por padre, por madre, por hijos, como hemos visto esta linda familia, los Marengo, y el día de ayer la familia Limaya, ¿no? Como el Señor hace maravillas en las familias. Dios puede hacer maravillas esta noche también en tu familia. Dios puede hacer transformaciones maravillosas. Pero el mundo hace que estas familias, ¿no?, sigan tomándose por ellos, ¿no?, considerándose por ellos familias fuera de moda, pasadas de moda. El pensamiento progresista, ¿qué afirma? Puedes organizar tu familia como quieres, es decir, como te convenga. No importa si hay una sola madre, ¿no?, o dos papás, o dos mamás. Lo único que importa, lo único que interesa, lo único que puede resaltar es tu felicidad. Es tu felicidad, ¿no? Tu libertad, la manera como quieres tú tener tu derecho a ser feliz. Así son las filosofías, las motivaciones que el día de hoy podemos ver alrededor del mundo. Se entiende por felicidad en ellos a la ausencia de problemas o a la falta de su independencia. Por ello, tenemos que nosotros fortalecer nuestras bases familiares, nuestras relaciones familiares. Por ello, tenemos un gran reto de poder ser ejemplo para muchas familias que viven alrededor nuestra y que siguen siendo influenciados por estos pensamientos. Entonces, ¿qué debemos hacer para fortalecer nuestras familias? Número uno, mantenerse en los principios. Mantenerse en los principios. Entonces el libro de Mateo que estamos aquí leyendo dice, vienen los fariseos tentándole, diciéndole, ¿no?, ¿cuál era la tentación? Bueno, obviamente entendemos que querían que Jesús esté a favor de un pensamiento o a favor de otro pensamiento. Esa era la astucia de estos religiosos fariseos, ¿no? Y entonces aquí se va a encontrar dos pensamientos contrapuestos que habían obtenido del Deuteronomio que Moisés obviamente había escrito. ¿Qué decía Deuteronomio 24, 1, 2? Cuando alguno tomare, escuche bien, alguno tomare mujer y se casara con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, subrayo esto, alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Entonces, aquí está el origen básicamente de lo que ellos traen ahora en sus pensamientos al tiempo de Jesús. Traen la ley, traen este pensamiento
Y vamos a ver cómo Jesús entonces le responde, ¿no? Entonces, estos pensamientos, los liberales que apoyaban el divorcio por las más mínimas razones, que la esposa le quemaba el arroz, divorcio. Que no le hacía el ceviche el día domingo, divorcio. Que no le planchaba la camisa como me plancha mi esposa, bueno, eso ya me ha planchado, ¿no? Divorcio, Señor, ¿no? Por cualquier cosa mínima, que ya no está tan atractiva como antes, que ya se puso por los años, obviamente, ya no es la misma dama que conoció jovencita, pues, ¿no es cierto? Los años pasan, hay cambios. Y entonces ya no se sentían muy a gusto y querían cambiar de esposa. Tremendos eran estos machistas, ¿no? Y usando estos pensamientos, usando sus criterios liberales por cualquier cosa, eso ellos lo llamaban indecente. Mientras que los conservadores, por otro lado, solo permitían el divorcio por la falta de castidad o pureza sexual, ¿no? La falta de castidad o pureza sexual. Ese era el principio que ellos tenían. Entonces, el día de hoy, ¿qué hace el humanismo con todas las familias alrededor del mundo? Trata de ponernos ¿no? contra las cuerdas, así como cuando uno está en el box, ¿no? Contra las cuerdas. Y trata de que estas posturas que ellos tienen de formarse su familia a la carta, como alguien escribiera, familias a la carta, es como llegar a un restaurante y pedir el menú. ¿Qué familia quieres? El otro día se descubrió de este caso de este doctor que tenía esta clínica y se descubrió que, usted sabe que hay clínicas donde las damas pueden ir y tener sus propios hijos sin que el varón, obviamente, sin que estén casadas, sin que haya varón para ellas. Uno va, pide tener hijo y le dan. Lo que se descubrió es que muchas de estas mujeres tenían por padre al mismo doctor. Es decir, habían usado, ¿no?, lo que consideraban del doctor como parte de la fecundación para que tengan sus hijos. ¿Qué podrán decir esos hijos? Cientos de hijos. ¿Cómo quedan esos hijos? Por formarse una familia a la carta. Ese es el pensamiento tan ambiguo que el día de hoy permea en todas nuestras universidades y aún se mete en nuestros colegios. Por eso los padres de familia tenemos que estar atentos a todo aquello que nuestros hijos están siendo enseñados. ¿Para qué? Poner los principios. Poner los principios. Tenemos una enorme responsabilidad. En la Biblia no vamos a encontrar familias perfectas. Vamos a encontrar, sí, familias, tal vez con muchas imperfecciones, pero que de la mano de Dios, pero que con la dirección de Dios, pero que con la gracia de Dios han ido caminando hacia mejora de su vida y hacia ser bendecidas. Familias que fueron bendecidas y bendijeron a muchas otras. Y Dios quiere hacer de tu familia una familia bendecida para bendición de muchas otras. ¿Aceptas el reto? ¿Aceptas el compromiso? No es difícil si tienes al Señor en tu corazón y tienes su palabra en tu pensamiento y la decisión en tu motivación. Importante entonces para todos nosotros, ¿no?, entender que las familias imperfectas en las manos del Señor son maravillosamente bendecidas. Van caminando, van perfeccionándose y van llenando sus vidas de la gracia y de la misericordia del Señor. Dios toma familias deterioradas, como la familia, por ejemplo, de Ruth, de Noemí, y las transforma. Deterioradas por el dolor, y Dios las transforma. Dios toma familias como la familia de Abraham, ¿no?, que también por situaciones de su caminar, de su desarrollo, de su fe, cometió errores. Como veíamos ayer a través de la exposición del pastor Samuel, ¿no?, esos errores le llevó también a tener consecuencias en su vida. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice acerca del divorcio? Hay una intencionalidad de fondo de parte de ellos. La trampa es tentándole, ¿ve? Tentándole. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú y yo vivamos una vida bendecida. Dios quiere que tú y yo vivamos una vida bendecida. Dios quiere que tú y yo vivamos una vida bendecida. Dios quiere que tú y yo vivamos una vida bendecida. Dios quiere que tú y yo vivamos una vida bendecida. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice acerca del divorcio? Hay una intencionalidad de fondo de parte de ellos. La trampa es tentándole, ¿ve?
Y así entonces nos van presionando a todos. De esa manera, hay trampa detrás de estas cosas que parecen, de repente desde el punto de vista, ¿no?, emocional, bueno, parece agradable, parece bueno. Siempre dicen, pero ¿qué tiene de malo? Dicen, ¿no? Y la pregunta es, ¿la Biblia así lo afirma? ¿Dios así lo establece? ¿Son los principios que Dios dejó? ¿Qué nos dice Dios acerca del divorcio entonces? Uno de los elementos más difíciles de vivir en los tiempos de las familias. Esto de incompatibilidad de caracteres. Las familias se divorcian, encuentran este elemento para decir no podemos estar juntos porque somos de caracteres incompatibles. Déjeme preguntar, ¿hombres y mujeres somos iguales? ¿Esposos y esposas reaccionamos de igual manera? Siempre va a haber diferencias. Somos totalmente diferentes en muchas cosas. Iguales ante Dios, no hay vuelta que darle. Todos tenemos la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Pero Dios le puso un orden a nuestro hogar. Y estas cosas que utiliza el ser humano para deshacerse de repente de aquello, ¿no?, que le pueda convenir, que no le gusta, no se siente bien, no llena sus emociones, entonces inmediatamente rompe su relación matrimonial. Dios está en contra de ello. ¿Sabe lo que hace Jesús? Los lleva al principio, al origen de la vida. Muy bien, los liberales y los conservadores. Ustedes quieren que yo piense como ustedes y ustedes quieren que yo piense como ustedes. Jesús le dice, en el principio no fue así. Esto que sucede ahora, que Moisés les permitió, es porque hay obviamente aquí algo que fue permitido para bienestar de la mujer que estaba siendo ofendida. Moisés tuvo que tomar obviamente por gracia de Dios, tomar esta acción de escribir este elemento importante para bienestar de la mujer, para que no sea maltratada, para que no sea abusada, para que no se llegue aún al feminicidio. Pero en el principio no fue así, le dice el Señor. Los lleva al origen. Y ese es el principio que debemos de tener nosotros en nuestras familias. Ese es el principio. Por supuesto que hay cosas que pueden romper el matrimonio. Jesús, ¿qué dice? La deslealtad, la infidelidad. Hay que cuidar eso. Hay que cuidar la mente, hay que cuidar el corazón. La deslealtad, la infidelidad rompe nuestra relación de pacto con nuestra esposa, con nuestro esposo. Y no solamente una cuestión física, no solamente una cuestión física. Dios entonces está en contra del divorcio, porque Dios dice, lo que Dios juntó, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Se da cuenta? Usted eligió, usted decidió, muy bien, hasta que la muerte lo separe. Más fácil, yo le digo, les hemos enseñado un poco en los talleres, diga así, mientras la vida nos una, ¿qué le parece? ¿Sí? Bueno, a ver qué tal si le dice a su esposa, usted que ha venido con su esposa, dile, te voy a amar mientras la vida nos una. Ya así, a su esposa, vamos, dígaselo. Usted está de novio, diga, yo te decido amarte mientras la vida nos va a unir en el futuro, ¿ya? Así. Sí, dígaselo, es difícil a veces, no le sale palabra al varón. Ay, entre dientes sale la cosa, pues ya, algo sale. ¿No? Entre las situaciones más escalofriantes que encontramos, hermanos, ¿no?, en esto del divorcio, cualesquiera sea la situación que se viva. Y les puedo decir algo, aunque haya también, y hemos visto muchos matrimonios restaurados por la gracia del Señor, aunque han fallado en su fidelidad,
cuando han confiado en Cristo, cuando han confiado en el amor de Cristo, cuando se han arrepentido, cuando han tenido una actitud contraria, porque lo hicieron muchas veces, porque a veces la cultura los impulsó, su propia naturaleza humana también, y muchos factores más, pero son responsables de sus actos y llegan a arrepentirse. Dios transforma esos hogares. Dios devuelve la relación a una relación nueva. Así que Dios puede hacer nuestras relaciones nuevas. Puede considerarlo, puede creerlo, puede aceptarlo, porque lo que Dios dice, lo cumple. ¿Qué dice entonces Dios acerca de estas circunstancias? Bueno, si podemos ponerle un poquito de repente de conocimiento en lo que sucede alrededor de nosotros, de los acontecimientos, ¿qué produce, por ejemplo, un divorcio, ¿no? Produce, por ejemplo, depresión, tristeza, que ha terminado su relación, ¿no? De esta forma, sus sueños, sus expectativas, su identidad, su familia, sus amigos, sus familiares. Hay toda una serie de cosas que dañan el corazón. Enojo, tal vez, un enojo muy profundo hacia la pareja, lo culpa de la ruptura y del daño que ha causado a la familia. Culpa y además deseo de venganza que consume el corazón de un hombre, de una mujer. Confusión, ambivalencias, temores, preocupaciones respecto al futuro, inseguridades. Todo eso se pierde porque la familia nos da seguridad. La familia nos da protección. No se pudo salvar el matrimonio. Y entonces hay situaciones emocionales muy profundas, resentimientos. Sobre todo si hay hijos, resentimientos. Los hijos hacia los padres. El esposo hacia la esposa y viceversa. Los hijos frente al dolor buscan válvula de escape. A veces las drogas, a veces el alcohol, a veces el sexo. Muchas faltas de estas atenciones a los hijos y estas peleas que hay en los hogares y estos divorcios que hay por esas peleas que a veces son, como digo, por causa obviamente de las deslealtades, ¿no? Esto lleva a muchos chicos a tomar decisiones como estas. En la familia, los padres de familia deberíamos cumplir nuestra función protectora y por varios factores, a veces trabajo, ¿no? Diferentes formas a veces que nos desarrollamos, a veces algunos por la realización de su propia vida profesional, que no está mal, pero han descuidado la relación con sus hijos. ¿Y qué ha sucedido? Ese descuido, los hijos han sido más bien ya educados, ¿no? Por los abuelos, a veces que no está mal, ¿no? Pero no es la razón principal que los hijos obviamente sean educados por los abuelos. Los abuelos se engríen. ¿Cuántos abuelos están aquí? A ver, qué bueno que los abuelos estén presentes en el hogar. Mira que hay varios abuelos, qué bueno. Vamos a darle un aplauso a ellos, los abuelos son maravilla. Un aplauso a nuestros abuelos. Sí. Los abuelos se engríen. Los padres tienen que instruir, tienen que disciplinar, ¿no? Tienen que enseñar, tienen que educar. Y los abuelos ayudan mucho y a veces les damos una carga enorme a ellos también. Por otro lado, a veces los hijos quedan un poco a la deriva, un poco a merced de otros familiares. ¿Y qué ha experimentado la sociedad? Que a veces los familiares han tocado a estos niños, robándoles su pudor. Hay muchos niños que han sido tocados por familiares. ¿Dónde estábamos los padres cuando esos niños necesitaban esa protección? Déjeme decirle en esta noche, el Señor Jesús apareció para ser sanador de nuestras dolencias, para ayudarnos a corregir, para ayudarnos a ser hombres diferentes, distintos, por nuestra actitud de reconocimiento de nuestros errores. Hay dolencias muy profundas que quedan marcadas en los corazones de nuestros hijos y que quieren avanzar al futuro y no pueden. Quedan atrapados en el pasado.
Pero Jesucristo vino para darnos un futuro. Jesucristo vino para darnos un nuevo amanecer. Jesucristo vino para sanar los corazones quebrantados, para poner bálsamo a cada corazón y cerrar esas heridas y hacer que las personas, aún de niños que fueron tocadas y hoy fueron adultos, para que esas memorias dolorosas no prosigan dañando. Porque esas memorias dolorosas siguen dañando los hogares, porque no han sanado sus heridas. Pero bendito sea el Señor Jesús, que vino a morir en una cruz para llevar no solamente nuestros pecados, sino también nuestras dolencias y nuestros dolores. Y Cristo en la cruz clavó también todos nuestros dolores. Hoy usted tiene que poner su fe y su confianza en el Señor, que Él es sanador, no solamente salva, sino que también Él sana. ¿Cuántos creen esto? Usted puede creerlo porque Jesús lo prometió y Él lo ha dicho. Yo he venido para sanar a los quebrantados de corazón. Usted puede confiar en su palabra. Nos equivocamos de repente, pero estamos todavía a tiempo para pedir perdón. Perdón a Dios y también a las personas que fallamos. Porque a veces nos confundimos o tomamos decisiones que no eran las más apropiadas. Puedes confiar en Jesús, que Él va a confortar tu alma. Él te dará paz a tu corazón y te dará una vida renovada. Aquí ellos quieren hacer de la excepción una regla. Moisés dejó escrito esto, muy bien, vamos a darle todo el énfasis que se requiera. Darle carta de divorcio a la esposa. Quieren hacer de la excepción una regla. Y entonces Dios les hace recordar que lo que Dios juntó no lo va a separar el hombre. Y si lo hace, está rompiendo un principio. Déjeme decirle, no es el divorcio algo que Dios desea. Si lo permitió en el Antiguo Testamento y hoy los seres humanos no están usando ese recurso, no sabe el daño que están haciendo a sus familias. Bueno, y si lo sabe, a veces el egoísmo nos ciega. Es muy doloroso ver a chicos que quedan desamparados o se están peleando los papás en el juzgado con quién se quedan los hijos y los hijos a quién tienen que elegir. Qué tremenda situación en el corazón de ellos. El problema grave es el problema de corazón. ¿Qué le dice Jesús en el verso 8? Jesús le contesta y le dice que no había sido Moisés el que había ordenado divorciarse, ¿no? En el sentido de que efectivamente él tendría toda esa potestad para hacerlo. Pero había, como le dije, había esa decisión de cuidar a la mujer, de cuidar a la persona que iba a ser ofendida. Y ellos están justificando el divorcio. ¿Y sabe lo que le dice Jesús? Si eso está ahí escrito, es por la dureza de su corazón. ¿Se da cuenta? Es por la dureza de su corazón. Y entonces el egoísmo es lo que rompe nuestras familias, el egoísmo es lo que rompe nuestras vidas. Pero en el principio no fue así, dice el Señor. Y aquí entonces está la clave, cuidar el corazón. Tenemos que cuidar el corazón de la familia, el corazón de los hijos, el corazón de la esposa, el corazón del esposo. Tenemos una responsabilidad en la familia, cuidar nuestros corazones. Y esta es la clave entonces para vencer cualquier ambigüedad, ir a los principios. La Biblia tiene principios sólidos para darte convicciones sólidas y dirección para tu vida y para tu familia. Puedes encontrar en la palabra de Dios toda esta experiencia. Dejemos de ser ambiguos en nuestros pensamientos, siendo desleales con nuestra mujer de nuestro pacto. Porque uno puede pecar, puede ser infiel con el pensamiento. No solamente es una cuestión física, sino aún con el pensamiento. Quiero terminar diciéndote, tenemos que formar una cultura de valores en nuestro hogar. La lucha será dura, será difícil, pero tenemos que enfrentarla.
Tenemos que formar una cultura de valores. Esa cultura de valores que encierre fidelidad, ¿no? Porque aún los discípulos fueron arrastrados. Los discípulos fueron arrastrados con estos pensamientos. Ellos le van a decir a Jesús: si así es la condición del hombre, no conviene casarse. Jesús va a tener que corregirles. Esto es para aquellos que tienen la decisión y la convicción de hacerlo y que asumen la responsabilidad. Así que, joven, ten la convicción, asume la responsabilidad, pero ten la dirección de Dios en tu vida cuando lo vas a elegir a tu compañero, a tu compañera. Fidelidad mutua, principio importante en el hogar, en el matrimonio. Dios nos dice que debemos practicar entonces esta lealtad en el hogar, esta lealtad a la esposa, al esposo. Y también las familias genuinas viven, familias reales viven la unidad, se valoran mutuamente, se esfuerzan por comprenderse, por comprender primeramente a otros y luego darse a comprender a uno mismo. Se perdonan mutuamente. Esto es algo que tú puedes practicar en tu familia. La formación de tu hogar. ¿Qué puede estar influenciando en tu hogar de manera negativa? El materialismo, tal vez, que hoy se vive. La ausencia de valores. La influencia de los medios. Amenazas que enfrenta nuestra familia. Los que están enseñando a nuestros hijos hoy. Le hemos puesto algunas niñeras especiales. Los iPods, los iPhones, los teléfonos. No digo que está mal el teléfono, el iPhone o la computadora, pero son esas las niñeras que hoy tienen nuestros hijos. Y le están enseñando los valores que ellos tienen. Y no están aprendiendo los valores que nosotros tenemos. No están aprendiendo los valores que nosotros debemos dejarle como herencia para las siguientes generaciones. ¿Cómo comunicas tus valores a tu familia? ¿Quién es el dueño de la mente de tu corazón, del corazón de tus hijos? Tus hijos identifican tus valores. Podamos crear buenos recuerdos de ellos, que nos recuerden por nuestros principios y nuestros valores. Sí, nos equivocamos, pero nos corregimos. Seamos buenos ejemplos ahora que conocemos a Cristo. Apartemos tiempo para estar con ellos. Enseñémoslos a nuestros hijos a orar. Enseñémoslos a nuestros hijos a leer la Escritura. Guiemos a nuestros hijos al entendimiento en la formación de buenos valores. Corrijámoslos con amor, como dice la Escritura, a temprana edad. ¿Lo haremos? Hermanos, un desafío, pero también tenemos el acompañamiento de Cristo para poder lograrlo. Frente a tantas confusiones y ambigüedades, hermanos, tenemos principios sólidos dejados por la palabra del Señor para edificar nuestras familias. La Biblia dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Jesús nos lleva al principio, al origen, para mantener estos valores sólidos que llevarán fruto, y fruto que permanezcan en nuestra casa. En Cristo seremos genuinos. Él nos dará identidad. Nuestra familia tiene identidad. Nuestra familia tendrá paz. Nuestra familia será genuina, sabiendo su origen, de dónde venimos. También sabemos el futuro, a dónde vamos. ¿Qué principios estás eligiendo para que tu familia pueda mostrarse a los demás? Abandonemos toda ambigüedad, hermanos, por nuestra permisividad, por nuestra deslealtad de pensamiento al Señor y a nuestras motivaciones equivocadas, dominadas a veces por las pasiones. Dejemos la ambigüedad, reconociendo que necesitamos tocar el corazón de nuestros hijos y de nuestro cónyuge. Las familias reales, familias genuinas, es la que Dios transforma. Es la que hace que esas familias sean espirituales, sean bendecidas y sean de bendición a las futuras generaciones. Esa familia eres tú. Dios te salvó para eso. Nos corresponde entonces asumir esa responsabilidad. ¿Lo haremos? ¿Lo haremos? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos por nuestras familias? Cierra tus ojos. Ora al Señor. Dile: Señor, aquí está mi vida.
También pido perdón por mis errores. No quiero vivir con ambigüedades. Quiero vivir una realidad contigo y hacer que mi familia trascienda en el tiempo. Cierra tus ojos, ora al Señor. Trae tu familia. Si eres hijo, trae a tus padres, a tus hermanos. Si eres padre, tu esposa, tus hijos. Si eres mamá, tus hijos, tu familia. Si eres papá, también. Ora al Señor y dile: aquí está mi vida, Señor, para hacer esa familia genuina, viviendo tal vez circunstancias que toda familia vive, pero confiando en la dirección tuya y en la gracia tuya.